Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro resumen semanal de noticias globales. Soy Alejandro Ramírez y esto es Noticia Mundo, programa que por supuesto iniciamos con la situación política de Perú, que tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski tiene un nuevo presidente. Iniciamos. El Congreso peruano aprobó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en una votación de 105 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones. En una sesión precedida por la polémica, pues algunos legisladores no estaban de acuerdo con los motivos expuestos por el exmandatario para dejar el cargo. Vista la renuncia presentada por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godara al cargo de presidente de la República, considerando que la representación nacional rechaza los hechos y calificativos que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godara expresa en su carta de renuncia, puesto que no admite que la crisis política actual que lo ha conducido a renunciar es consecuencia de actos indebidos en los que el propio presidente ha incurrido y que se exponen sustentadamente en la moción de orden del día en la que se propone la vacancia presidencial. Se acuerda, artículo 1, aceptación de la renuncia del presidente de la República. Acéptase la renuncia al cargo de presidente de la República presentada ante el Congreso por el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godara. Artículo 2. Declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declárase la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, aplícanse las normas de sucesión. Que se considere el voto de la Presidencia, 105 votos a favor, 11 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aceptada la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski Godara a la Presidencia de la República. Y es que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se adelantó a una votación que se realizaría en el Congreso para solicitar la vacancia de su puesto y renunció a su cargo como jefe de gobierno de Perú, diciendo en su discurso de renuncia, entre otras cosas, que las imágenes fueron manipuladas y que se presentó al público una grave distorsión de los hechos. El siguiente es un extracto de sus declaraciones. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis 2 campañas, a quienes se han esforzado conmigo como ministros, parlamentarios y colaboradores en este gobierno, y a los que me ayudaron en el pasado en gobiernos democráticos anteriores. Gracias a todos, gracias siempre con todo mi corazón. He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del gobierno. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. Remito al Congreso el original de esta carta que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú y considero que dada esta crisis que ha sido generada
por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú. Y 2 días después de la renuncia de Kuczynski y tras la votación en el Congreso en que la misma fue aceptada, asumió como presidente de Perú el ahora ex embajador en Canadá, Martín Vizcarra. Relativamente desconocido, Vizcarra fue gobernador de provincia donde se forjó una reputación de generador de consenso. Luego fue ministro de Transporte y se desempeñaba como embajador en Canadá. Antes de su juramentación, el vicepresidente escribió en su cuenta de Twitter que se sentía indignado por la situación referente a los señalamientos y a la renuncia de Kuczynski y que se ponía a disposición del país. Como dato interesante, hubiera sido el Congreso quien tomara el control de la nación si ninguno de los dos vicepresidentes hubiera aceptado el cargo. Y mientras hay cambios en Perú, 2 mandatarios de potencias mundiales se afianzan en el poder. Volvemos con la información después de la pausa. Los líderes de 2 potencias mundiales se afianzan en el poder. Esto es Noticia Mundo, con los titulares internacionales más destacados de la semana. Vladimir Putin fue reelecto de forma aplastante como presidente de Rusia para otro periodo de 6 años. Putin se enfrentó a otros 7 candidatos menores, a los que venció ampliamente tras la exclusión de su principal contrincante, lo que genera la interrogante de si el mandatario liderará la nación euroasiática de por vida. El mismo líder ruso responde. Como ya había sido pronosticado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales, lo cual le permitirá gobernar por otros 6 años hasta 2024. Con casi el 77% de los votos, Putin estableció su récord personal de votos obtenidos y se convirtió en el líder que estará más años en el cargo desde Stalin. Pensaremos acerca del futuro de nuestra gran nación y el futuro de nuestros hijos, y actuando así estamos abocados al éxito. Solo sus aliados se congratularon con él, frente a la indiferencia de Occidente ante la victoria de Putin. Entre tanto, la oposición declaró que las elecciones fueron fraudulentas, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirmó que no hubo mucha posibilidad de elegir, ni una verdadera competición, dado que a muchos candidatos como Alexei Navalny se les prohibió participar. Cuando el marco legal restringe muchas libertades fundamentales y el resultado no está en la duda, las elecciones casi pierden su finalidad de empoderar al pueblo para que elija a sus líderes. A pesar de las sanciones y una resentida economía en Rusia desde 2012, el pueblo ruso quiso continuar apoyando a su presidente, que es visto como la persona que llevó al país a ser otra vez una superpotencia internacional. Sin embargo, muchos analistas piensan que las recientes luchas con Occidente, como el presunto envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en Gran Bretaña, fueron planeadas para impulsar un sentimiento patriótico en favor de Putin. No tiene sentido en absoluto que alguien en Rusia pueda permitirse hacer algo así antes de las elecciones y de la Copa del Mundo. Es simplemente inimaginable. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará cuando el mandato presidencial termine en 6 años? ¿Voy a estar en el cargo hasta que tenga 100 años? No. Jacopo Luzzi, Voz de América. Vladimir Putin no está solo respecto a afianzarse en el poder. El presidente chino también fue reelecto para su cargo, en el que estará ahora hasta el 2023. La votación a favor de Xi Jinping fue unánime en la Asamblea Nacional Popular y luego de una reforma aprobada el 21 de marzo por el mismo ente, el mandatario podría continuar al frente del gobierno una vez que concluya su segundo gobierno en el 2023. Wang Kexuan fue designado como vicepresidente de la República Popular China en una votación de casi 3.000 miembros, de los cuales solo 1 votó en su contra. En la sesión realizada en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, se acordaron también modificaciones en algunos ministerios y la eliminación de algunas oficinas de administración estatal.
De Asia vamos a Europa, donde el Reino Unido alcanzó finalmente un acuerdo de transición con la Unión Europea para su salida definitiva del grupo. Con el arreglo alcanzado, este proceso culminará el 31 de diciembre del año 2020. El anuncio fue hecho por el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, como se conoce la salida inglesa del bloque comunitario. El acuerdo incluye los derechos de los ciudadanos expatriados, así como el tema de la frontera con Irlanda, territorio que busca control económico europeo y no de Londres, un requisito que había sido catalogado por los negociadores como inaceptable desde el principio. Y este no ha sido el único tema que ha complicado las negociaciones, dificultadas también por la injerencia en Gibraltar y las diferencias entre España y Gran Bretaña por el control de este territorio. Mientras tanto, en Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy fue detenido para ser interrogado por las sospechas de que su campaña electoral del 2007 fue financiada por el fallecido dirigente libio Muammar Gaddafi. Este caso salió a la luz en 2012, cuando se publicó un documento en el que se afirmaba que el régimen de Gaddafi había aceptado financiar con 62 millones de dólares la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy, por lo que en 2013 se abrió una investigación. Gaddafi fue un militar político y dictador de Libia que gobernó ese país durante 42 años, hasta su muerte en 2011 al ser capturado por rebeldes mientras intentaba escapar. El expresidente francés Sarkozy, que lideró la nación europea desde 2007 hasta 2012, niega todas las acusaciones en su contra. Y Cataluña continúa sin presidente después de que el mandatario destituido y en el exilio Carles Puigdemont renunciara temporalmente a ser investido como jefe del gobierno catalán y nombrara al independentista preso Jordi Sánchez para la presidencia local, y este también renunciara al puesto. Debido a esta acción, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, anunció este miércoles que el 22 de marzo se inició una ronda de consultas para elegir a un nuevo candidato. Jordi Sánchez había solicitado un permiso judicial para salir de la cárcel y ser investido como mandatario, pero le fue rechazado. Sánchez se encuentra preso por cargos de sedición desde mediados de octubre anterior y Cataluña se encuentra bajo la administración del gobierno español desde finales de ese mismo mes, tras una fallida declaración de independencia. De este lado del Atlántico se realizó en Argentina la reunión de ministros y presidentes de los bancos centrales de los países del grupo G20. En el encuentro se analizaron temas como el financiamiento de la infraestructura y el futuro del trabajo y la tecnología detrás de las criptomonedas. En la cita participaron 22 ministros de finanzas, 17 presidentes de bancos centrales y 10 titulares de organizaciones internacionales, entre los que destacó la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien se reunió con el presidente Mauricio Macri. Lagarde felicitó al mandatario por el trabajo que se ha realizado en Argentina para subsanar la crisis económica en la que el país se vio sumergido antes de que el mandatario asumiera el poder. Estados Unidos amplía sanciones económicas como medida de presión al régimen venezolano. Volvemos con esta información después de un breve corte. Continuamos en nuestro viaje a través de las noticias del mundo y llegamos a América, donde Estados Unidos amplía su presión económica contra Venezuela. Veamos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro diezmó la economía de la nación e impulsó una crisis humanitaria intentando eludir las sanciones a través de la moneda digital denominada Petro. Por esto, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a ciudadanos estadounidenses y a quienes estén sujetos a jurisdicción de ese país participar en transacciones relacionadas con suministro de financiación y otras transacciones en moneda digital emitida por o para el gobierno de Venezuela. La directora de medios de la Casa Blanca no descarta más sanciones económicas contra Venezuela. La siguiente nota amplía las razones tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en contra de la moneda virtual venezolana Petro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe las transacciones o financiamiento de cualquier estadounidense con el Petro, la moneda virtual del gobierno de Venezuela.
La Voz de América conversó en exclusiva con Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca, y le consultó sobre la medida. Pero como el régimen de Nicolás Maduro lo único que busca es cómo enriquecerse a sí mismo, ahora ha salido con esta nueva de tener una campaña de financiamiento digital que realmente lo único que hace es buscar cómo estafar a los inversionistas, y Estados Unidos y el presidente Trump han dicho: con Estados Unidos no vas a jugar, no te vamos a ayudar a enriquecerte para que puedas seguir lastimando los deseos democráticos de tu pueblo, y vas a tener que buscar otra fuente de ingresos que no sea la estadounidense. Adicionalmente, el Departamento del Tesoro emitió sanciones directas contra 4 funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la Casa Blanca no descarta la aplicación de nuevos mecanismos de presión. Pero si el régimen no quiere recapacitar y el régimen no quiere abrir sus puertas para poder restaurar la democracia en Venezuela, pues de nuevo todas las cartas están sobre la mesa y nada se descarta. No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos emite sanciones contra el gobierno de Venezuela. Decenas de funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro han sido designados en las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro en los últimos meses. Al conocerse la medida, voceros del gobierno de Venezuela, como Diosdado Cabello, reaccionaron a la decisión de Estados Unidos. En un tuit, el primer vicepresidente del partido oficialista venezolano calificó la decisión sobre el petro como un bloqueo contra el pueblo. Otros funcionarios como Jorge Rodríguez sostienen que la creación del petro ha sido una de las medidas tomadas para contrarrestar la supuesta guerra económica que sería propiciada por la oposición con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Nicolás Maduro enfrenta además la ampliación de la denuncia hecha por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Ortega asegura que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y resaltó el asesinato del ex policía Óscar Pérez, quien junto a 6 compañeros fue asesinado el pasado 15 de enero durante un operativo militar que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, fue violatorio al debido proceso. Sigue la represión, continúa la persecución al pensamiento disidente, la persecución a los opositores, al contrario, al que no piense como piensa el gobierno, ya es un objetivo militar incluso. Por esa razón, acudí a ampliar la denuncia que había presentado el 16 de noviembre del año pasado. El año pasado yo denuncié a Nicolás Maduro y a 4 generales. Los denuncié por crímenes de lesa humanidad. Como consideramos y presentamos evidencia que esos crímenes de lesa humanidad continúan en Venezuela, continúan perpetrándose en Venezuela, y no solamente eso, sino que tengo el temor, y mi equipo tiene el temor, de que eso se profundice y se mantenga en el tiempo. Denunciamos que como parte de esta política que viene implementando el gobierno, ejecutó la acción donde perdió la vida Óscar Pérez y 6 personas más. Este fue un procedimiento, un operativo militar, donde participaron más de 500 funcionarios, tanto policiales como militares, con un importante equipo de guerra. Además de la denuncia hecha por Ortega, la situación venezolana se tensa aún más tras la detención de al menos 34 militares de diferentes rangos que han sido detenidos en Venezuela por disentir con el gobierno. Tras la detención del exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, otras detenciones se han venido en cadena por parte de las autoridades venezolanas. Sargentos, tenientes, comandantes de batallones y generales han sido privados de libertad, según denunció el abogado Alonso Medina Roa, quien asegura que en los cuarteles venezolanos hay mucho descontento. Hace algunas semanas, y mediante publicación en la Gaceta Oficial, Nicolás Maduro degradó y expulsó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a más de una decena de militares que manifestaron públicamente su descontento con el gobierno y que, según consideró, incitaron a la rebelión. Así concluimos en Noticia Mundo. Les acompañó Alejandro Ramírez. Gracias por realizar este viaje por el mundo a través de la información. Hasta la próxima.